Bienvenido, doctor Álvaro Uribe, a este que es su programa Viva la Tarde, que lo está escuchando en todo el Valle y departamento del Cauca. Muchas gracias, estimado don Fabio. Mi gratitud inmensa a usted, a Marco Tulio, querida ciudadanía de la Comuna 21. Ustedes no saben cuánto me honra estar esta tarde con ustedes y al lado de un gran dirigente cívico, un gran dirigente por su ecuanimidad, su afecto a la comunidad, su ciudad de Cali, un gran colombiano que es Roberto Ortiz. Tuve oportunidad de compartir con él unos meses en el Senado de la República y siempre digo, qué señor tan importante Roberto Ortiz. Me agrada mucho estar con ustedes y estoy agradecido del alma. Muchas gracias, doctor Álvaro Uribe. Y va mi primera pregunta en esta pequeña entrevista. Aquí al frente, doctor Uribe, tenemos unas familias que llegaron de Venezuela ayer, aquí a Cali. Póngase Son de tres pie, por favor, mujeres con su 7 familia. niños. 3 mujeres con 7 niños. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Colombia de una situación de esas? Les pregunté qué significa Maduro para ellos y me dijeron horrible, lo peor. Le dijimos en el Valle es Maduro es aborrajado y es rico, pero allá en Venezuela es lo peor. ¿Usted qué les dice? ¿Qué tan cerca está Colombia de esto? Hombre, don Fabio, qué dolor. Esto es, he visto tantas familias de la hermana Venezuela en la misma situación de esta querida familia, pero uno no se acostumbra. Cada caso genera inmenso dolor. Inicialmente nos dijeron que había 350.000 venezolanos en Colombia. Ya esta semana hablaban de 1 millón y han salido 4 millones de Venezuela. Les digo qué propone Iván Duque sobre el tema. Sí, señor. Muy breve. 1, este gobierno se está gastando 316 millones de dólares inútilmente con Naciones Unidas, que en una interventoría sobre narcotráfico. Un gobierno que quiera acabar la droga no necesita interventoría, simplemente decisión política. Además propone Iván Duque, los que gritan allá deberían ver esta familia de Venezuela. Deberían ver esta familia de Venezuela. Además, ¿qué propone Iván Duque? No, tranquilos que a nosotros nos gusta mucho la alegría democrática. A mí nada me estorba. Me gusta que me amenicen. Iván Duque, ¿qué propone? Además propone suprimir la dosis personal de droga. Y que esos 316 millones de dólares que el gobierno nacional se está gastando con Naciones Unidas en una interventoría sobre narcotráfico, se los gaste atendiendo la crisis humanitaria de venezolanos en Colombia. Y entonces, a mí me decía un médico en Puerto Carreño, hombre, frenen la entrada de venezolanos que estamos rebajando las tarifas de salud. Yo le dije, muy difícil. ¿Cómo le dice uno a los hermanos venezolanos que no los recibimos? Entonces, una médica me dijo, vea, yo nací en Venezuela, allá me levanté, estudié medicina, me especialicé en ginecología, pero me estaba muriendo de hambre, no me echen de Colombia que aquí por lo menos puedo trabajar. ¿Qué propone Iván Duque? Solidaridad con los venezolanos, hermandad. Uno tiene que mostrar que quiere a los hermanos cuando los hermanos tienen dificultades, cuando están bien, ¿para qué? Entonces, Iván Duque propone, para que las cosas sean legales, se exige que el trabajo que le den a los venezolanos en Colombia sea con las mismas obligaciones laborales que hay que cumplir con los trabajadores colombianos, que porque son venezolanos no los discriminen, que porque son venezolanos no los pongan a tener una condición de trabajadores precarios, que a los hermanos venezolanos se le pague como se le paga a los trabajadores colombianos, don Fabio y doctor Roberto. Sí, presidente. Y sobre todo porque estamos viendo
7 niños de 2 familias, que ese es el sufrimiento, y por eso tenemos en las grandes ciudades colombianas, cuando no nos preocupamos por nuestros niños que terminan en la delincuencia. Presidente, usted que ha sido un hombre abanderado de la seguridad ciudadana, ¿qué propone el doctor Iván Duque en el tema de la seguridad para todas las grandes ciudades de Colombia que hoy tienen un sistema, tienen problemas, hay las bandas criminales, y yo he propuesto, y lo digo, ¿por qué no crear bloques de búsqueda para ir por esas estructuras que están aglutinando a nuestros menores, presidente? ¿Qué propone Iván Duque para eso? Doctor Roberto, yo no dejé el país perfecto, pero el país había mejorado. El país tenía mejoramientos en seguridad, en inversión, en política social. Yo recuerdo en Cali cómo avanzamos con el SENA, el programa del adulto mayor, las familias guardabosques. Fue las familias en acción lo que avanzamos en Cali en esa época. El CISBEN. ¿Qué propone el doctor Iván Duque ante este deterioro? Lo primero que necesita un gobierno es tener voluntad política. Puede haber más policías, más soldados, más equipos, más cámaras, y si no hay voluntad política no va a haber seguridad. Lo primero, voluntad política. Segundo, apoyo a los soldados y policías de Colombia. Los han humillado. A mí me da mucha tristeza lo que ha pasado con los policías. Mientras estaban en el acuerdo de La Habana, en conversaciones, la FARC asesinó a 28 soldados en Buenos Aires, Cauca. Nada pasó, no castigaron a los asesinos. Y eso produjo contagio. El ELN se sintió autorizado y asesina soldados en Arauca, en norte de Santander, asesinó a los policías de Barranquilla, una Bacrima asesina a los policías de Urabá. Iván Duque propone rescatar el afecto, el honor, el respeto por las Fuerzas Armadas de Colombia, por los soldados y policías. Si los asesinaran en Estados Unidos y en Europa, habría una conmoción mundial. Segundo, ¿por qué los van a juzgar los verdugos? A las Fuerzas Armadas, ¿por qué van a ser juzgados por los magistrados de la FARC en la JEP? Nada, que a los soldados y policías se les den todas las garantías y los juzgue la justicia penal militar. Tercero, la ley del veterano, doctor Roberto, para apoyarlos, que para todos los retirados una ley que los honre, como en los países donde de verdad se estimula ese cariño por los soldados y policías. Cuarto, el sistema de sanidad, de seguridad social, de salud, para los activos, soldados, policías, Fuerza Aérea, para los retirados y sus familias se ha deteriorado mucho. Recomponerlo, dedicarse a eso. Y por supuesto crear confianza ciudadana, porque yo pregunto en muchos barrios de Colombia, bueno, pero ustedes ¿por qué pagan la extorsión? Miedo, porque nos da miedo si no la pagamos. ¿Y por qué no denuncian? Porque no tenemos confianza en la denuncia. Se perdió la política de seguridad. Hay que recuperar toda la confianza en la ciudadanía. Queridos ciudadanos, cuando yo empecé el gobierno nombré a Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa, y esa señora lo hizo muy bien y con toda honorabilidad. Ante tantas mujeres de Cali, encabezadas aquí por la señora madre de Roberto Ortiz, por nuestra senadora Susana Correa, quiero decir esto: Marta Lucía Ramírez representa muy bien a las mujeres colombianas, queridas mujeres aquí de la Comuna 21. Sí, señor. Doctor Álvaro Uribe, resulta que aquí en la gente que está, muchos viven en sus casas el drama de la drogadicción. Y en el recorrido que hacemos por Cali con este programa que va a todas las comunas y a todos los barrios, siempre nos dicen, la maldita dosis personal acabó con nuestras familias. ¿Qué se considera en el plan de gobierno de Duque y en sus reflexiones propias sobre esto que va creciendo cada vez? Cuando a mí me lo dicen, le digo, no le diga microtráfico, dígale megatráfico ya. Porque eso es un problema grande. Megatráfico. Hombre, claro, vea, querida comunidad, pongan cuidado, es muy cortico. ¿Sabe qué propone Iván Duque? Prohibir la dosis personal de droga. ¡Prohibirla! Al muchacho consumidor que no lo lleven a la cárcel, al muchacho consumidor que lo rehabiliten.
pero al jíbaro a la cárcel. Vean, cuando yo estaba joven, pues tenía unas amigas bonitas como ustedes, las mujeres colombianas. Las mujeres colombianas son las más bellas del mundo. Y recuerdo una de ellas con unos ojos grandes y brillantes, una piel tersa. A los años la encontré con esos ojos opacos, hundidos, la piel parecía con escamas. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, una tragedia. Me aficioné a la marihuana. La tenía destruida. Las drogas van acabando al ser humano, además le van acabando las neuronas. Y el ser humano pasa de ser un ser que tiene control sobre su voluntad a un ser enajenado, a un ser que parece idiotizado, a un ser que pierde el control sobre su voluntad. ¿Saben ustedes, queridos ciudadanos, por qué el ser humano es libre? Porque tiene control sobre su voluntad. Cuando las drogas le hacen perder el control sobre su voluntad, el ser humano deja de ser libre. Entonces, que no nos engañen. Este país dijo en la Corte Constitucional que permitir la dosis personal era honrar el principio del libre desarrollo de la personalidad. Eso es mentira. Lo que hemos visto con la dosis personal es que es el camino para esclavizar a la juventud. Iván Duque dice, deporte, educación, gratuidad en tecnología y universidad para los sectores más pobres de la población, ayudarle a los muchachos en creatividad, una cosa a la otra, pero cero drogas, prohibir la dosis personal. Presidente, tenemos un problema muy grande en Colombia, que es a veces los ciudadanos le dicen a uno sobre la educación, pero sobre todo el plan de alimentación que ha entrado en una corrupción total. Todos los días en nuestro país se descubren carteles. Nos volvimos ya el país de los carteles. Cartel de la toga, cartel de los corruptos de La Paz, cantidades de cosas. ¿Qué propone el doctor Iván Duque en el tema de la educación y en el país? Doctor Roberto, empecemos por la primera edad. Cuando yo era presidente solamente logré 400.000 niños de menores ingresos que estuvieran en el sistema de cobertura preescolar. Iván Duque propone preescolar para todos y se compromete a construir 1.000 jardines infantiles para poder cumplir con la meta preescolar para todos. El tema de plan de alimentación escolar, él propone, para que no se lo roben, que las asociaciones de padres de familia sean los interventores en cada colegio de los contratos de alimentación escolar. 3, cuidado, miren lo que pasa. Veo a los alcaldes y gobernadores diciendo hoy que el gobierno nacional no les giró recursos sino para medio año. El 8 de agosto los alcaldes y gobernadores se van a golpear a las puertas de la presidencia a reclamarle al nuevo presidente el presupuesto de alimentación escolar para el resto del año. Iván Duque se ha comprometido que prefiere incumplirle a cualquiera menos que a la alimentación escolar, que la alimentación escolar tiene que ser sagrada en el cumplimiento. Y propone ir generalizando la jornada extendida con 2 alimentos completos, 2 comidas completas. Pero además, yo no logré sino 200.000 bachilleres técnicos. Ustedes saben, querida comunidad, cuántos bachilleres gradúa Colombia al año. Gradúa 620.000. Pero de aquellos que entran a universidades y tecnologías, solamente se gradúan 180.000. Quedan 440.000 muchachos. Dios me lleve, Dios me traiga. Iván Duque, ¿qué propone? Cuidado con lo que les voy a decir. 1, todo bachiller se debe graduar como técnico. Entonces, si un hijo de ustedes se gradúa de bachiller técnico en construcciones, con 1 año más debe ser tecnólogo y con 2 o 3 años más debe ser ingeniero civil o tener alguna de las ingenierías relacionadas con construcciones y se facilita la empleabilidad. Pero me preguntarán cómo. Iván Duque propone para eso un gran crecimiento del SENA y se puede. Lo importante es que no haya politiquería en el SENA. Propone, lo tienen que hacer, porque entonces van a tener que llenar los colegios de Colombia de instructores del SENA para poder cumplir con la meta de que todo bachiller sea técnico. Pero propone otra cosa muy importante,
que los muchachos de los hogares de menores ingresos tengan gratuidad para la tecnología y para la universidad. Por ejemplo, ahora, los de menores ingresos, los hijos de personas acomodadas que paguen, pero los de menores ingresos, gratuidad, para que haya equidad. Hoy me dijo un muchacho, hombre, yo pago 450.000 pesos semestrales en la Universidad del Valle. ¿Cómo sería eso? Iván Duque, con ese programa tendría, si ese muchacho es de un hogar de bajos ingresos, que pagar los 450.000 pesos por él. Y el Cincelejo me decían hace 8 días, ¿y qué hacemos donde no haya universidad pública suficiente? Iván Duque ha dicho, los meto a la universidad privada y el gobierno le paga a la universidad privada por todos esos muchachos. Pero ha dicho que no deja a los muchachos de los hogares de menores ingresos sin tecnología y sin universidad. Cuidado con el desempleo de los jóvenes. Ahora, a raíz del 1 de mayo, salió esta cifra. Muchachos entre 18 y 24 años que no están estudiando. ¿Cuántos están desempleados? Apunten. 3.400.000. 19%. Una tragedia. Por eso Iván Duque ha dicho educación y empleo. ¿Qué me preocupa a mí? Si este país sigue como va con el gobierno Santos, con los candidatos que lo quieren continuar o con los que quieren acelerar el camino a Venezuela, puede que los eduquemos, pero no les vamos a dar empleo y los expulsamos, como Venezuela expulsa a todas estas familias. El tema es educación y empleo, y para que haya empleo hay que recuperar la economía. Yo les quiero decir a ustedes con todo cariño, el país necesita política social como esta política de gratuidad educativa y que crezca la empresa privada para poderle dar oportunidades a los ciudadanos. De lo contrario, los expulsamos y se tienen que ir del país. Gracias, doctor Roberto. Doctor Álvaro Uribe, está aquí al frente de nosotros Olga Lucía Campos Fierro, ella es la esposa del doctor Roberto, igualmente está su hija Natalia y Roberto José, que son hijos de él. Muchas gracias a la señora, a los hijos. Me complació mucho ser compañero del doctor Roberto en la comisión séptima. Y Roberto es de las personas que le cae bien a todo el mundo. Le cae bien a todo el mundo porque es una persona muy ecuánime. Y yo que soy tan acelerado y que me mantengo prendido, decía yo, bueno aprender de la ecuanimidad de Roberto Ortiz. Gracias, presidente. Fabio, siguiente pregunta, Fabio. Va esta pregunta, doctor Álvaro Uribe Vélez. Resulta que leyendo el programa del doctor Duque, habla de los pequeños exportadores. Resulta que una propuesta que está moviendo también don Roberto Ortiz habla de las economías en la casa, la economía casera. Muchos de los que están aquí sentados venden alimentos los fines de semana, otros cosen ropa, otros tienen lavadoras. ¿Qué hacer con la economía casera también para incluirla en esa cadena que se habla de la propia generación de empleo, que es una idea que está surgiendo aquí en Cali por parte de don Roberto Ortiz, expresidente Álvaro Uribe? No puede depender del gota a gota, el gota a gota hay que acabarlo. El lunes, no de esta semana, sino del anterior, en Tumaco, el doctor Iván Duque dijo que al campesinado, que lo tienen reportado las agencias de calificación de riesgo, como los datacréditos, les va a dar una amnistía, los va a sacar de ahí para que el Banco Agrario les vuelva a prestar y a tasas cómodas. Y lo mismo está proponiendo para los pequeños empresarios, como estos que tienen la empresa familiar en la casa. Una amnistía a los que estén reportados y llevarlos a la banca para que la banca les preste y les preste con unos intereses sumamente bajos y unos plazos cómodos que puedan pagar los créditos. Pero yo quiero decirles una cosa, toda esa empresa familiar que tiene un gran futuro en el mundo y la va a tener en Colombia, porque además el computador lo facilita, necesita una economía en Colombia muy dinámica. Por eso Iván Duque ha propuesto acabar la corrupción en el Estado,
Él y Marta Lucía Ramírez son personas honorables, hay que creerles. Acabar la mermelada a la política, quitar el derroche en el Estado lo deja Santos quebrado. Segundo, las empresas están muy recargadas de impuestos. En Estados Unidos una empresa paga el 21%. Aquí sumando todos los impuestos tiene que pagar entre el 66 y el 72%. ¿Qué propone Iván Duque? Baje impuestos. Tercero, congele el predial, que está por las nubes. Cuarto, un alivio al IVA. Algunos están pensando y diciéndole a Iván Duque, porque él está estudiando opciones frente al IVA, que dé unos días al año sin IVA a los productos básicos y que entonces alguien que necesite unos tenis para su hijito, que normalmente valgan 50.000 pesos, ese día los compre por 41.000. Está estudiando eso, pero, corrija gasto público, vuelva austero al Estado, quite mermelada a políticos, elimine corrupción, baje impuestos, congele IVA, congele predial, alivie el IVA. Falta la pieza clave. ¿Qué queremos? ¿Una economía de odio de clases o una economía cristiana? ¿Captaron esa pregunta? ¿Una economía de odio de clases o una economía cristiana, fraterna? Iván Duque propone, este país no puede seguir por el odio de clases. Este país tiene que construir fraternidad. Por eso él propone bajar impuestos y que al otro día el presidente de la República expida un decreto extraordinario de aumento sustancial del salario mínimo de los colombianos. Menos impuestos, más salario mínimo, pero un aumento sustancial. Yo tengo obsesión con eso. Yo le pido a Dios que los colombianos podamos ver eso, porque eso puede ser un aire refrescante para este país. Ayudarle a las empresas a expandirse, a generar empleo de calidad y mejorar sustancialmente el nivel de vida de los colombianos trabajadores. Eso sería bueno para todo el mundo, queridos ciudadanos de la Comuna 21. Presidente, siguiendo con la ronda de preguntas, como dirigente, como responsable político que soy, uno se pregunta, arrancaron unos diálogos en Habana con el Ejército de Liberación Nacional, pero inmediatamente hoy vuelan una torre de conducción dejando a 270.000 ciudadanos humildes, empresarios, sin luz, van a tener unas pérdidas enormes. Entonces, ¿por qué el gobierno actual sigue en esa negociación? Porque estos tipos son unos terroristas, amedrantan, y ya en el pasado ha sucedido, han matado ciudadanos, han matado a nuestros policías. Entonces, presidente, ¿cómo llamarle a esa, que no le podemos decir sino una operación ciega del Estado colombiano con este grupo insurgente que ya el propio presidente de Ecuador, el señor Lenín Moreno, rechazó? Dijo, aquí están abiertas las puertas para un diálogo si esa guerrilla deja de asesinar, deja de extorsionar y deja de dejar a la gente pobre. El presidente de Ecuador, doctor Roberto, tiene toda la razón. Si hay un diálogo por la paz, debería tener una gran demostración de buena fe. Lo mínimo que se le pide a estos señores del ELN como prueba de buena fe es que suspendan los delitos. Pero a esta hora del jueves, nosotros tenemos energía aquí en Cali, en el Pacífico no la hay, en Tumaco no, hay todas esas dificultades porque dinamitaron otra torre. Entonces, lo que ha dicho Iván Duque es diálogo sí, pero a partir de que cesen todas las actividades criminales. Hombre, es lo mínimo, queridos ciudadanos. Nuestro compañero Marco Tulio Quintero le quiere hacer una pregunta, señor presidente. Gracias, presidente Uribe. Dos preguntas, por favor. Las ciudades como Cali ya no aguantan más el incremento en las actualizaciones catastrales, sobre todo la clase media, la clase trabajadora se ve ahogada para el pago de su impuesto predial y es imposible prácticamente dar cumplimiento a eso. ¿Qué nos propone el candidato Duque? Y en segundo lugar,
¿Qué nos propone el candidato Duque frente a los recursos naturales? Vemos cómo dirigentes regionales y de la ciudad atentan contra el plan de ordenamiento territorial y autorizan construcciones por fuera de la norma, así sea en humedales y en otras áreas de protección natural. Gracias, presidente. Marco Tulio, mira, el crecimiento del catastro ha sido desbordado. Hombre, en los mismos años en que la inflación acumulada es del 80, el catastro ha crecido 500%. 500%. Eso es una locura. ¿Cuál es la propuesta? Congelarlo un poco de años. Que, por ejemplo, si a ti te cobraron 100 pesos el año pasado, este año no te puedan cobrar sino 100 más la inflación. Congelarlo un poco de años. Y hay que hacerlo. El tema ambiental. Iván Duque dice... 1. Narcotráfico. Este país todavía tiene 600.000 kilómetros de selva virgen. Cuidar esa selva es la mayor obligación por razones ambientales. Es más de la mitad del territorio. Y el narcotráfico ha destruido 2 millones de hectáreas de selva virgen. Hay que acabar el narcotráfico, es un enemigo del medio ambiente. Segundo, energía y minería. Iván Duque ha dicho, donde haya humedales, páramos, agricultura, no se permite sacar petróleo, ni se permite minería. Pero en otras partes sí, porque no podemos dejar al país sin petróleo. Yo quiero llamar la atención sobre esto. El país tiene petróleo apenas para 5 años y medio. ¿Qué va a hacer este país si no encuentra petróleo? País con 50 millones de habitantes. Y les voy a dar la cifra, queridos ciudadanos. El país va a terminar el gobierno Santos con menos de 1.600 millones de barriles de reservas de petróleo. El mes pasado el país produjo más petróleo en 4 años y medio. Por eso Iván Duque ha dicho, se respete el medio ambiente, y allí donde no haya riesgo para el medio ambiente se busca petróleo, gas. Al país yo avancé mucho en la conexión de gas, pero al país todavía le faltan 4 millones de hogares por conexión de gas. Hay que conectarlos. La aspiración de muchas familias es tener el gas natural, porque eso le abarata mucho los servicios públicos. No hay una familia europea donde más se cuide el medio ambiente que no tenga gas natural. Entonces, el programa de gasificación hay que seguirlo. ¿Qué energías alternativas? Correcto, es el momento. El país se quedó apenas con unos molinos de viento instalados por el gobierno mío en La Guajira. Eso hay que expandirlo. La energía solar también, pero pretender que entonces le digamos muy alegremente al país que sobre el techo de cada casa ponemos un panel solar y acabamos con el petróleo, eso es crearle un problema muy grave a los colombianos, dejarlos a oscuras. ¿Y qué propone Iván Duque en ese tema? Una combinación razonable de energías. El doctor Petro dijo que México está reemplazando el petróleo por el aguacate. No es así. Voy a dar cifras con todo el respeto, porque yo no voy a insultar al doctor Petro ni a ninguno, pero sí a discutir con argumentos. El argumento es este. El año pasado las exportaciones mexicanas de aguacate valieron 2.900 millones de dólares. Las de petróleo valieron 20.000 millones de dólares. Y México le daba combustible a 114 millones de habitantes. Imagínense a qué hora va a reemplazar México el petróleo con el aguacate. Que nosotros impulsemos el aguacate. Hoy lo veía en el norte del Valle del Cauca. Un gran cultivo, una gran posibilidad de generación de empleo, de ingresos. Ayuden la ladera en el plan. A los cafeteros les ayuda mucho una combinación con aguacate, lo que se quiera. El país tiene que impulsarlo, pero que no nos echen el cuento de que vamos a reemplazar el petróleo por el aguacate. Siendo las 7:02 de la noche, doctor Álvaro Uribe, llegó el momento de la pregunta fregona. Una pregunta fregona que le acostumbro a los entrevistados. En esta es, usted no tiene la bola de cristal, pero sí los cálculos. ¿En la primera vuelta habrá presidente en Colombia o usted qué opina?
Fabio, querido, yo soy muy malo para los vaticinios. Yo tengo la ilusión que entrando hay personas como Roberto Ortiz, esto se puede facilitar. Ojalá hubiera presidente en la primera vuelta, ojalá, sería nuestro deseo, pero no me atrevo a hacer vaticinios. Sí, señor. Se lo digo porque llegan a Iván Duque los dos partidos cristianos que tienen y son de mucho peso, de voto disciplinado. Muchos los critican ahora porque se fueron para Duque, pero si se hubieran ido para otro lado no iban al infierno, sino que eran unos ángeles. La doble moral sigue ganando terreno. Pero además, hombre, digámonos la verdad, esos ciudadanos que votaron por el partido Mira es un partido de buenas costumbres políticas, sin corrupción. El partido ese de Justos y Libres es de buenas costumbres políticas, sin corrupción. Ahora Iván Duque ha dicho, bienvenidos los cristianos, los laicos católicos. Él ha dicho una candidatura para todos. Hombre, yo, conociendo al doctor Roberto Ortiz, que es un hombre liberal y cívico de Cali, yo digo, esas son las adhesiones que necesitan, de gentes buenas. Presidente, le voy a hacer una pregunta que yo sé que afecta a todos los ciudadanos, especialmente a estos sectores de la ciudad de Cali. ¿Qué hacer con los transportes masivos que hoy en día, pues, me parece que colapsaron? Y a uno le da envidia cómo Bogotá comienza a hacer va a hacer el metro, va a hacer el tranvía, el tren de cercanías. Medellín, su ciudad, ni qué hablar, presidente. Es envidia de la buena. El alcalde Char ya anunció que va a hacer un tren ligero por Barranquilla, pero aquí en Cali le seguimos apostando al sistema mío, que ya ha demostrado que realmente colapsó. Aquí usted le pregunta a la gente, presidente, y la gente se queja todos los días. ¿Qué hacer con los transportes masivos en nuestro país? Roberto. Y hago una pregunta, ¿por qué dejaron colapsar el mío? Porque yo diría, una ciudad del tamaño de Cali, su área metropolitana necesitan un metro, un sistema de tren rápido que vaya de sur a norte, de este a oeste, etcétera. Pero yo no dejaría morir el mío. Ahora, el gobierno mío no alcanzó a hacer sino la primera parte, pero el kilometraje previsto era muy grande. Yo creo que ha faltado una gran decisión de rescate del mío y de ampliarlo. Las líneas que quedaron pendientes son muchas. Si eso estuviera cubierto y bien integrado, la situación sería diferente. Repito, la ciudad tiene que pensar en el metro o en esos trenes que está pensando el alcalde de Barranquilla. Pero no descartar el mío, crézcanlo e intégrenlo con los otros. Sí, presidente, lo hemos dicho, mire, tenemos que tener y aprovechar el impulso que la gobernadora está haciendo, que va a hacer un tren de cercanías. ¿Por qué no dialogar y que se implemente en Cali lo que es el metro, sin acabar con el mío, que el mío sea un sistema multimodal en la ciudad de Cali? Tenemos que avanzar, porque actualmente se le van a inyectar 200.000 millones de pesos anuales de la inversión pública, presidente. Yo lo he dicho como responsable político, como un hombre que amo esta ciudad, que me lo ha dado todo, me dio una familia, me dio unos hijos y vivo muy agradecido. Entonces, tenemos que pensar en un metro para esta ciudad, sin acabar el mío. Pero entonces, digo, si el próximo alcalde de la ciudad de Cali y el presidente, teniendo una relación amigable, se puede hacer un COMPES, que le demos inicio, sin tocarle el bolsillo a los caleños, se puede hacer por medio de algo que funciona en el mundo, que es una APP, presidente. Ojalá, estimado doctor Roberto. Ahora, lo que sí van a tener ustedes en Iván Duque es un presidente amigo. Ese muchacho además abre el corazón, es muy buena persona, es un hombre de las mejores costumbres. Y Marta Lucía es una mujer honorable, seria, firme y de muy buen corazón. Presidente, le voy a hacer una pregunta que yo sé que la mayoría de aquí la tienen en la punta de la lengua, porque han dicho que Iván Duque quiere acabar con los pensionados. Acláranos, ¿qué verdad es esa? Embuste. Como Iván Duque es un hombre capaz, ha mostrado ser un hombre inteligente y bien preparado, lo puede soltar uno en cualquier gallera y les gana. Hombre, Iván Duque lo pueden sacar a los debates
vendado, ciego, con los brazos amarrados y les gana. Entonces la única manera que han encontrado para desacreditarlo es con embustes, que le va a quitar la pensión a las viudas, mentiras, que le va a quitar la pensión a los militares, mentiras, que va a aumentar la edad de pensión, mentiras, queridos ciudadanos. Yo quiero hacer una referencia sobre el tema pensional. Colombia tiene 22 millones de trabajadores. Aproximadamente 8 millones están en el sistema pensional. Los otros no lo están. Vamos a tener un problema de 14 millones de trabajadores que se retiran porque llegan a la edad de retiro sin pensión y el 27% de ellos pobres. ¿Qué hay que hacer? Atraerlos al sistema. Si usted les quita beneficios, los ahuyenta. ¿Y qué ha dicho Iván Duque? Con ese programa de empleo que les refería ahora y de educación, él aspira a darle una gran dinámica al empleo en Colombia. Él dice, si eso se logra, 4 o 5 millones de trabajadores se pueden afiliar al sistema pensional. Ahí empezaría a resolverle el problema. Y mientras tanto, pregunto, ¿en Cali todavía le pagan al adulto mayor? ¿Cuánto le pagan? Lo mismo que yo pagaba. Si en esa época era bien poquito, hoy es una chichigua. Yo tenía 2 programas que eran mis amores, 3 o 4, Familia en Acción, el adulto mayor, el SENA, el CISBEN. Entonces, ¿qué propone Iván Duque? Lo que les voy a decir es gradual. Yo no quiero que ustedes digan, hombre, aquí invitó Roberto al programa Álvaro Uribe. Vino y nos echó unas mentiras o nos engañó. Las campañas hay que hacerlas con entusiasmo, pero sin mentir. Lo que les voy a decir es gradual, paso a paso. Primero, ampliar la cobertura del adulto mayor. Segundo, paso a paso, ir subiendo el pago hasta que llegue a 200.000 pesos cada mes. Cada mes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mínimo que se le debería pagar a un adulto mayor hoy para que no viva por debajo de la línea de pobreza. Pero les voy a decir qué pienso. A mí que me tocó empezar ese programa con todo amor. Yo pienso alguna cosa que debía proponer Iván Duque. Sé que la va a proponer, así no la alcance a hacer él. Debe llegar un día, no muy lejano, que Colombia sea capaz de pagarle al adulto mayor la pensión completa. La pensión completa. Eso es de mínima justicia. Pero les dejo una reflexión. Para hacer eso hay que poner a crecer la economía. Ya que veo estas 7 personas de Venezuela y los saludamos con todo cariño, les quiero referir a ustedes una experiencia que tuve con el presidente Chávez. En alguna ocasión me dijo él, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Y el presidente, me parece buena. Yo no la conozco en detalle, pero me parece que un país tan rico como Venezuela no debería tener pobreza. Las misiones, yo no las conozco, pero lo que dicen de las misiones tiene todo sentido. Le dije, no impongas el socialismo, no marchite la empresa privada, apoya a las empresas para que crezcan y eso te permite crecer la política social. Me dijo que no necesitaba, que él iba a imponer el socialismo siglo XXI. Le dije que con el petróleo tenía. Le dije, no te alcanza. Ahí ven la ruina de Venezuela y la ruina social de Venezuela. Una reflexión que les quiero dejar con todo cariño es, crezcamos la empresa privada, pero desde la pequeña empresa, del que trabaja en la casa, la mediana, la grande, crezcámosla toda, ayudémosla toda. Aumentemos sustancialmente el salario mínimo, empresa privada y política social. Si no, ¿cómo pagamos la gratuidad de la educación? Si no, ¿cómo aumentamos el pago a los ancianos? Etcétera. Yo creo mucho en esa combinación. Un gran apoyo a la empresa privada y una gran política social, queridos ciudadanos de la 21.
En otra frente informativo, 7:12 minutos. Gracias, presidente Uribe, por estar con nosotros aquí en Viva la Tarde. Yo quisiera preguntarle esto. Cuando uno oye hablar al presidente Santos, por ejemplo, en el discurso que echó ante la ONU sobre la paz, y le parece a uno que existe una paz internacional y una paz en Colombia. Y esas dos paz que se mencionan allí no se encuentran en ninguna parte. Usted que también le juega la paz, ¿qué opina de eso que hay dos paz? Hay una paz que tienen los organismos internacionales y le creen, y otra que es la que vivimos los colombianos acá todos los días. Con el problema de la extorsión, con todos esos grupos armados creciendo, con el problema del microtráfico, con el problema de homicidios que, no obstante que ha bajado, todavía está muy alto. Hombre, ¿cómo hablan de paz en Colombia? ¿Cómo hablan de paz en Colombia? Eso se choca contra los hechos. Yo creo que el país no puede olvidar esto. La paz tiene que ir de la mano de la seguridad. Un gobierno que en nombre de la paz se vuelve alcahuete con los criminales es un gobierno que no logra la paz. Por eso la primera pregunta que me hizo hoy Roberto Ortiz es el tema de la seguridad. Si se llevan tres políticas de la mano, seguridad, paz, 4 políticas, expansión de la empresa privada y políticas sociales, el país puede ganar la paz. Hombre, yo de nuevo quiero darles las gracias a ustedes, a quien Viva las Noticias. Estoy muy agradecido con Roberto Ortiz invitarme a este programa y lo felicito, porque qué programa, qué cosa tan bonita, hacerlo rotativo en estas comunas, con la comunidad integrada. Agradecerle inmensamente a Marco Tulio, agradecerle a Fabio y agradecerle a todos ustedes que han tenido la benevolencia de acompañarnos este rato. Tengo infinita gratitud, doctor Roberto. Bueno, presidente, antes de retirarse, la última pregunta, la última. ¿Qué hacer ante ese crecimiento desbordado? ¿Qué hacer con la región Pacífico? Que tenemos una región que hoy en día produce el 20, el 30% de los sembrados de mata de coca. Crecimos, usted lo dejó cuando salió de presidente, habían 50.000, 40.000 hectáreas, presidente. Hoy nos acercamos a 300.000 hectáreas. ¿Qué hacer ahí? Hombre, yo por ejemplo, ¿qué le hice a Buenaventura? Dejé la plata para 3.500 viviendas, han hecho 1.000. Contraté la doble calzada Cali-Buenaventura. Va bien. Se ha demorado, pero es un hecho. Avanza. Faltan 2 pedacitos. Dice, la vía alterna interna. Cuando uno llega, ¿cómo se llama? Cirindela, ¿cómo es? Cuando uno entra a Buenaventura, el rompoy de... Citronela. Ahí cogí una vía nueva que hizo el gobierno nuestro. Contratamos 2 puertos, están hechos. Agua Dulce del terminal de contenedores. Se aumentó mucho la dotación del Puerto Viejo. Creamos 18.000 familias en acción. El programa del adulto mayor. Arreglamos mucho la unidad deportiva. Eso sirvió, pero era poquito, se lo reconozco. Iván Duque está en el plan de cumplirle a Buenaventura, primero que todo con el fondo autónomo. Yo quisiera una cosa, queridos amigos. Yo quisiera para Buenaventura un aeropuerto internacional y una zona industrial y logística para generar empleo de calidad. Una zona industrial y logística para generar empleo de calidad en Buenaventura, queridos ciudadanos. La senadora Susana Correa me hace caras, porque no me montó sino 5 compromisos esta noche en Cali. Muy agradecido con todos. Presidente, pero allá hay unos señores La salud. Que me dicen, ¿qué propone Iván Duque en tema de salud? Que es algo que afecta a todos los ciudadanos. Presidente, ¿qué propone Iván Duque? No, yo soy responsable. Lo hice y de toda buena fe. Pero es que yo creo que el problema de la salud no es la ley 100. Es una ley muy vieja.
Y lo que hizo en ese momento fue decir, todos los colombianos tienen que tener seguro de salud, empezando por los más pobres. Y lo que hizo fue decir, las clínicas de los ricos tienen que abrir las puertas a los pobres. Yo una vez fui aquí a la clínica del Valle del Lili hace 2 años y en la misma sala de partos estaba una señora de hogar adinerado y unas señoras de hogares de menores recursos. Hace 3 años mi señora estuvo muy enferma y en el mismo piso, con la misma atención, en una clínica, estaban unas dirigentes populares del suroeste de Antioquia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Se robaron la salud. Se robaron Caprecom y Saludcop. Por favor. Entonces se la roban. No es que la ley 100 de Uribe. Me echan toda la culpa. A toda hora es Uribe, no. Dejan llenar este país de bandidos y dicen Uribe Paraco. Dejan robar la salud. Dejan robar la salud y dicen la ley 100 de Uribe. ¿Cuál hombre? ¿Yo por qué manejé bien eso? Y se manejó honorablemente en mi gobierno. Y dejé 23 millones de colombianos pobres asegurados. Este gobierno se robó la salud. Le entregaron Caprecom y Saludcop a unos políticos afectos al gobierno y se la robaron. Primero que todo, queridos amigos, cero corrupción. ¿Qué dice Iván Duque? Las EPS malas, la cierra. A los otros les dice, yo no les pago solamente en función del número de afiliados, me tienen que responder por calidad. 3, un compromiso con municipios, departamentos, Ministerio de Salud, cajas de compensación, hospitales y EPS, salud familiar y preventiva para todos los colombianos. Otra, estamos apoyando el proyecto para que los médicos residentes, que son los que se están especializando, tengan un ingreso no inferior a 3 salarios mínimos. Otra bien importante, no puede haber politiquería en los hospitales públicos. Necesitamos los hospitales públicos, pero sin politiquería. No puede ser un hospital de un departamento colombiano que no menciono por respeto, tiene 170 burócratas y apenas tiene un médico. Hombre, lo que necesitan los hospitales es menos burócratas y más médicos y más enfermeras. ¿Qué dice Iván Duque? Publicar todos los contratos de medicamentos y equipos para evitar intermediarios costosos. No puede ser que un medicamento que vale 5.000 pesos en España, aquí valga 50.000. Yo les digo, Iván, que nadie hace un gobierno milagroso, pero este muchacho con Marta Lucía Ramírez hacen un gobierno virtuoso, honorable y en diálogo con los colombianos. Porque el gobierno de ahora ha vivido muy enamorado de la FARC y de espaldas al pueblo colombiano. Y el gobierno tiene que vivir trabajando en la salud, en la educación, en el transporte, en todos los temas. Gracias, querida comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, por haber estado con nosotros aquí en Viva la Tarde, ya viviendo la noche. Muy amable por haber estado con nosotros y haber respondido todas las preguntas, porque ninguna se guardó. Hombre, Marco y Fabio, muchas gracias. Doctor Roberto, le guardaré por vida gratitud por esta oportunidad esta tarde. Estoy muy agradecido, doctor Roberto, de todo corazón, y Marco Tulio y Fabio, a la mamá Roberto, a la señora, a los hijos, a ustedes, querida comunidad, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, Fabio. Seguimos aquí en Viva la Tarde, viviendo la noche. Hemos terminado la entrevista que les habíamos prometido con el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien respondió a todos los cuestionarios que hicimos y los logramos sacar adelante en las respuestas que hubo y que hubo las respuestas necesarias y todas se respondieron por parte de los ciudadanos. Nos respondió de seguridad, nos respondió de lo que tenía que ver con la salud, igualmente sobre el microtráfico, la educación, la niñez, el problema de la democracia en Colombia. No se atrevió a hablar de primera vuelta. Creo que fue muy sincero en sus respuestas, más que político, don Roberto. Miren, no se muevan de ahí porque ya vienen los mariachis que le van a alegrar el Día de las Madres. Ustedes escucharon al presidente Uribe, un hombre frentero,
un hombre que va al debate y que realmente sintió mucho sentimiento con las familias venezolanas. Y Iván Duque lo dijo, tiene un programa para poder ayudar a esos compatriotas que están en la ciudad de Cali. Entonces nos parece que es una entrevista muy amena, Fabio, respetuosa, porque esta es una entrevista, porque más de uno va a decir, ¿por qué no hicieron otras preguntas? Es que esto no es un debate, Fabio, No, es una entrevista. no, es una entrevista periodística. El presidente nos concedió de su agenda, que es bien apretada, venir aquí a hablar con nosotros y saber qué es lo que piensa. Y eso la próxima semana podemos ver qué personas importantes podemos invitar también, Fabio, sí, señor. en aras de la equidad. Pero nos parece que la visita al presidente Santos fue muy positiva. Del presidente Uribe, y la vamos a repetir. Presidente Uribe, perdón. Sí, y lo vamos a repetir mañana en Viva las Noticias, para que sigan ustedes, compañeros, allá en estudio, que vamos a condicionar de nuevo aquí para que sigamos en Viva la Tarde.